¿Qué es lo que están pidiendo los de la CENTE? Específicamente con lo que tiene que ver a la reforma al ISSSTE del 2007. Lo que pasó en el 2007 fue que los trabajadores del Estado, empleados públicos, pasaron su sistema de pensiones de uno solidario a uno individualizado, que es el de las Afores. El resto de nosotros mortales nos mandaron a eso de las Afores en el 97 y ellos tuvieron pues la ventaja de que fue 10 años después. Pero tenía que hacerse porque es insostenible mantener... Ah, caray, este hombre dice las cosas como si todos los trabajadores hubieran decidido pasarse al sistema individualizado y renunciar al solidario. Pero no fue así. Los responsables tienen nombre y apellido, los cuales no los menciona este hombre para nada en su video. Esta reforma la hizo Felipe Calderón en el caso del ISSSTE y Ernesto Zedillo en el caso del IMSS. Y sí, hay que decirlo, porque este hombre no lo menciona, son reformas neoliberales. Buscan la privatización de la seguridad social. Y usa los mismitos argumentos que decía Zedillo y Calderón y todos los neoliberales para privatizar el IMSS y el ISSSTE en su sistema de pensiones. Veamos qué más dice. Estos datos los tomé de un estudio publicado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde se ve cómo va a ir cambiando la pirámide poblacional en los próximos años. Este es el cambio que vuelve insostenible. El mismo argumento que los neoliberales de Calderón y de Zedillo. Como va a cambiar la estructura poblacional en México, pues hay que fregarse a todos los pensionados. Pero bueno, esta reforma se hizo en 1997, la del IMSS, y la del ISSSTE en 2007, y en sus mismas gráficas se ve cómo la estructura poblacional a finales de los 90 y principios de los 2000 ni siquiera ha cambiado tanto. Sigue siendo exactamente casi igual que la de los 70s, mucho más gente activa que la pensionada. Lo que no dice este es que ya en ese año, en 97, después de la crisis del 95, ya no había fondo de pensiones. Y la pregunta es, ¿qué le hicieron a todo ese fondo de pensiones donde todos esos pensionados cotizaron por años, por décadas? Porque ya no había nada de ese fondo de pensiones. La respuesta es muy sencilla. Se lo robaron, se lo robó el PRI. Después de que provocaron la peor crisis económica del país, pues nos recetaron la privatización de la seguridad social, que no se hicieron cargo de la responsabilidad que tenían de pagar pensiones. Pero sigamos viendo sus mentiras. En 1959, que fue cuando fundaron el ISSSTE, había 20 personas trabajando por cada pensionado. Para el 2006, que esto fue un año antes de la reforma que está provocando todo desmadre, había 5.6 personas por cada pensionado. Hoy, en pleno 2026, ya es menos de una persona por cada pensionado. Regresar al esquema anterior. ¿Cómo miente este individuo? Dice que hoy hay menos trabajadores activos en el ISSSTE que pensionados, lo cual es una mentira total. Hay 1.2 millones de pensionados en el ISSSTE y hay más de 3 millones de trabajadores activos afiliados al ISSSTE. Es decir, hay 3 activos por cada pensionado. Y esta reforma la hicieron hace 20 años, donde aparte de que ya se habían robado el fondo de pensiones, sí había dinero para seguir manteniendo las pensiones que decía la ley. Y fue tal el robo que actualmente solo 400,000 de ese 1.200,000 son los que se jubilaron con la ley anterior. Es decir, 2/3 están jubilados con pensiones de miseria. Pero bueno, veamos qué más dice. Propuesta que ha hecho el ISSSTE y el gobierno federal, la creación de una aseguradora pública que funcione en conjunto con Pensioniste, que es la Afore del gobierno. Lo que va a hacer esta marindanga es complementar la pensión, seguramente con un tema de renta vitalicia, y digo seguramente porque pues no sabemos, que a ver, tiene cierto grado de sentido este asunto de la aseguradora pública. Ha tenido muy buenos resultados en Suecia, en Dinamarca, ahora que somos tan fans, ¿no?, de ese país. Sí, claro, pues allá en Suecia, allá en Dinamarca, los países nórdicos, los del socialismo democrático, los que nunca han permitido que privaticen su seguridad social ni sus derechos sociales. Sería bueno que en ese pizarrón marcara la diferencia entre una pensión en Dinamarca y Suecia y una pensión en México. También que digan cómo se fondea esa aseguradora pública. Porque el gran problema, aparte de que se robaron el fondo de pensiones, es que a diferencia de Suecia, Dinamarca o Canadá, en México los patrones aportan una madre de seguridad social para el retiro y la vejez. Sería bueno que pusiera también en su pizarrón el porcentaje del salario base de cotización que aporta un patrón en Suecia y en Dinamarca.
entre el 12 y el 15% de ese salario. Por eso el fondo tiene muchos recursos para soportar grandes pensiones. México, gracias a las reformas de Zedillo y Calderón, el patrón aporta entre el 4 y el 6% del salario base de cotización. Por eso que cotizas todos los meses a tu Afore, aparte que te comen la comisión del Afore, es una madre. Y aunque lo metan en el mejor portafolios de inversiones, te va a dar el rendimiento para tener una pensión digna. Porque el problema de fondo es que aquí en México los patrones aportan muy poco. Y los gobiernos neoliberales de Zedillo y de Calderón, en lugar de asegurar la viabilidad de las pensiones dignas de los trabajadores, optaron por beneficiar a los bancos y a los grandes empresarios, que junto al Estado son los grandes de los trabajadores que aportan al IMSS y al ISSSTE. Para que no vengan a llorar que si se hace eso que hizo Suecia, Dinamarca, Noruega, Canadá, etc., van a quebrar los empresarios. Por favor, si hay más multimillonarios en México que en Suecia, Noruega y Dinamarca juntos. Entonces que no nos venga este hombre del video a decirnos que la gente no tiene razón. Claro que tiene razón y todos los mexicanos deberíamos apoyar porque todos nos vamos a ver afectados con estas pensiones de miseria que dan actualmente. Que los responsables no son los gobiernos de la 4T. Su gran problema es ahora resolverlo. Pero componer todas las tonterías que hizo el PRIAN está medio difícil. Aunque bueno, ya ahí van con algo que son las pensiones de adultos mayores, el fondo de las pensiones del bienestar, esta aseguradora pública que plantean. Pero tarde o temprano tendrán que llegar con esa reforma que cobre más al patrón en sus aportaciones al IMSS y al ISSSTE, o en su caso una reforma fiscal que aporte mayores recursos a estos fondos de pensiones y que no se los roben como lo hizo el PRI. Pero bueno, sí hay que apoyar a la gente. Yo no estoy diciendo que todos sus métodos son los correctos, pero la causa siempre va a ser justa, porque si no tendremos una bomba de tiempo a todos los que nos vamos a pensionar.